Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, Estamos en la sesión número 5. Ya estudiamos Agar, fuera de su control. Eran 5 lecciones, ¿verdad? La primera era la Cenicienta egipcia. Voy a hacerles un breve resumen. Hay momentos en la vida cuando de repente el control te abre caminos y despierta a la mujer controladora que está inactiva dentro de ti. Ante esa oportunidad de tomar el control, tienes dos opciones. Puedes aprovechar tu nueva posición, humillar a otros y vengarte, o puedes dejar que Dios se haga cargo. Dos preguntas reflexivas. Si alguien toma el control, a menudo nos sentimos impulsadas a recuperarlo. Este esfuerzo a menudo nos dirige hacia más esclavitud. La tercera era 1000 obstáculos. Dios conoce nuestra aflicción y a veces nos pide que la soportemos al menos por un tiempo. Nos pide llenar nuestra mente de quién es Él y de sus promesas. Nos da una esperanza que minimiza cualquier fila de obstáculos. Una madre a cierta distancia. Rendir el control a Dios muchas veces implica mantenerse a la distancia, pero incluso cuando estamos lejos de nuestros hijos, Dios no lo está. Y la última lección era ojos abiertos. Dios quiere que deje de confiar en que puedo encontrar la solución a los problemas de mis hijos por mí mismo. Él se preocupa mucho más por ellos que yo. Espera a mi lado, algunas veces escondiendo sus recursos. Espera que clamemos a Él para abrir nuestros ojos. Ese era un resumen cortito de las 5 lecciones que vimos esta semana, que era Agar, la otra cara de la moneda. La semana pasada vimos a Sara y ahorita estamos con Agar, que la llaman la Cenicienta egipcia. Entonces, no sé si Soy nos quiere dirigir en oración para Sí, vamos a comenzar. orar. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a echar toda nuestra ansiedad sobre Él que cuida de nosotros, ¿verdad? Amén. Padre, te damos gracias por esta noche y porque estamos aquí aprendiendo de ti, porque nos estás enseñando. Nos humillamos ante ti, Señor. Bajamos nuestra cerviz delante de ti y te decimos, Señor, por favor, no queremos más el control en nuestra vida. Queremos, oh Dios, más que nada, echar nuestra carga delante de ti, confiar en ti, saber que todas las respuestas las tienes tú, Señor. Que esas cargas que hemos venido jalando y de las cuales queremos controlar y queremos buscar el final feliz, hoy entendemos, Señor, que tenemos que entregarlas delante de ti. Así que aquí unidas, Señor, entregamos toda carga ante ti, la que sea, nuestro esposo, nuestros hijos, todo, Señor, lo que hemos hasta ahora querido controlar, nosotras mismas, Señor, y nos ponemos ante ti para que tú te glorifiques y para que nos ayudes cada día a ser libres, reposando en ti, confiando en ti, sabiendo que, Señor, contigo todo lo podemos y que, Señor, tus planes son de bien para nuestras vidas. Así que, Señor, delante de ti estamos en esta noche, pedimos la guianza de tu Espíritu Santo para que tú hables al corazón de cada una y que cuando nuestras hermanas hablen, también nuestros corazones sean ministrados por tu palabra. Gracias, Señor. Te damos a ti toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. 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 Yo creo que esta la podemos hacer juntas. Sí, se ve. Habemos como 20 habemos ahorita. Entonces, y además, solo quedo yo grabando las del grupo mío, entonces mejor para que salgamos todas en los videos. Entonces lo podemos hacer unidas. Ok. Sí, ¿verdad? Está bien. Buenas noches. Sí, buenas Hola, noches. buenas noches. Se me perdieron, chiquillas, se me perdieron. Okay. Estamos. Me puse a ver la película y se me perdieron en el teléfono. Dije, me quedé, me puse Bueno, a ver ya, el video de ustedes y digo yo, Dios mío, ya me perdí todo ya. lo importante es que ya nos encontró. Sí, me encontré viendo Friends. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue con Agar? Y ¿alguna que quisiera compartir? ¿Algo que les llamó la atención?
por cualquier cosa, como somos muchas, si tuviera que silenciarlas a todas, ahí disculpan, y vamos levantando la manita, tratando de mantener el orden lo mayor que se pueda. Esperemos que todas no se descontrolen para participar, como la semana pasada, que costó un poquitito arrancar. Ahí siento en libertad de compartir. Yo quisiera compartir, Díganos. bueno, bueno, yo estaba pensando, bueno, como Agar y, bueno, con Sara, que mujeres controladoras que por ser así distorsionaron el plan que Dios tenía para sus hijos y su familia. Entonces yo me pongo a pensar que uno, seguro, casi fijo, ha distorsionado el plan de Dios que Dios tiene para nuestros hijos y nuestra familia, por ser mujeres controladoras y querer ayudar, digamos, al propósito de Dios en nuestros hijos. Y que, digamos que uno como mamá desea lo mejor para los hijos, pero Dios tiene propósitos para nuestros hijos mucho mejores que lo que uno desearía para ellos. Y me llamó mucho la atención esta frase aquí que dice, Dios le pidió a Agar que llenara su mente de quién es él y de lo que había dicho. Realmente cuando uno tiene la mente llena de Dios y creyendo quién es él, que es un Dios todopoderoso, un Dios que toma control de todo, un Dios que ve y oye y no está ajeno a la situación que estamos pasando, eh, y que Él cumple sus promesas, digamos, lo que Él ha dicho, y que todo tiene su tiempo. Y eso es lo que hay que esperar, el tiempo de Dios y sus promesas. Y todo tiene tiempo. Yo me acuerdo cuando yo antes oraba y siempre le pedía al Señor que me llenara de esa paz sobrenatural que solo viene de Él. Y en el momento preciso que realmente necesité esa paz, Dios me la dio y pude verla en mi vida. Entonces, en ese momento dije yo, mira, en el momento que yo se la estaba pidiendo, no la necesitaba, porque todo iba bien. Y en el momento justo que la necesité, Él me la dio. Entonces, pensaba yo que el tiempo de Dios es el tiempo justo, el tiempo que Dios tiene para cada uno. Y que debamos esperar ese tiempo y rendir, no ser mujeres controladoras, sino rendir todo a Dios y creer en Él y tener fe en que Él hará y en su tiempo, que el tiempo de Dios es perfecto, pero lo que más cuesta es esperar el tiempo de Dios, porque digamos que todo sigue igual y uno ve que no hay cambio, no hay nada. Y esperar que Dios haga, eso hay que pedir mucho al Señor que nos ayude a tener esa fe y esa esperanza y esperar el tiempo de Él, que es el mejor tiempo, para así tener un final feliz. Amén. Sí. Amén. Eso es, para mí, eso todas, sí estoy conectada, ¿verdad? No estoy hablando Sí, sí, sola. sí. No, no, sí, sí. Esas lecciones, la 4 y la 5, wow, es como así, ¿verdad? Entender que nuestra carga tenemos que echarla sobre el Señor y no llevarla a nosotros porque no vamos a poder. Cuando los hijos son grandes, cuando son mayores, cuando se casan y se van de la casa, es muy difícil uno tener ningún tipo de control, ¿verdad? Y si uno le gusta y ha aprendido a manejar todo, porque esa es la forma en como hemos venido haciéndolo, pues entonces cuando nos damos cuenta, decimos, no, no, yo no controlo, porque la verdad que están lejos, pero ¿qué hay cuando yo quiero saber cómo está todo, qué está haciendo, qué no hace, cómo le fue con esto, pero más por un deseo, no tanto de decir, bueno, quiero saber para orar, sino más bien para ver qué puedo hacer y cómo le busco el final feliz? Es una carga demasiado fuerte para uno y llegar a confrontarse uno y decir, no puedo cambiar nada, Señor, no puedo hacer nada.
yo te lo entrego. Entonces, eso de Agar, donde Agar se vino y dice que prácticamente tiró, ¿verdad? Al hijo delante de Dios y le dijo, Señor, yo no puedo hacer nada, se está muriendo y yo no puedo hacer nada. Eso es algo que nos cuesta a nosotras como mamás, bueno, lo digo por mí, pero es el mejor remedio para nuestra ansiedad. eh, el dejar de estar pensando tanto qué va a pasar, qué no va a pasar, cómo puedo arreglar las cosas, cómo puedo hacer que las cosas le funcionen, eh, todas esas cosas que nos dan a nosotros como mamás, ¿verdad? Que queremos ese final feliz para ellos, porque lo hacemos también por eso. Empezar a echar esa carga, hacer lo que hizo Agar. Y ahí siempre me ha gustado esa historia de Agar, en el sentido de que cuando ella decide entregar eso al Señor, se le abren los ojos y puede ver esa fuente de vida que es Cristo, ¿verdad? Porque esa agua significa Cristo, que es el que limpia, el que nos han, y es el único que puede realmente solucionar este tipo de cosas, porque cada día podemos entender más con todo esto que la salvación solo viene del Señor, que solo Él está en control de todo y que nosotras pues simplemente es echar nuestra carga sobre Él, que Él tiene cuidado de nosotros. Y a veces, pero como decía el mismo libro, no es una cosa fácil, porque tenemos que renunciar a morir a nosotras mismas y decir, Señor, ya no me preocupo más, sigo orando, sigo pidiendo, sigo clamando, estoy ahí para servir y si me piden consejo, estoy ahí, pero ya no llevo esa carga yo, sino que es el Señor el que la tiene que llevar. Y esa parte fue una de las cosas que me impactó mucho, porque decía ahí que a veces Dios no nos permite ver la solución de una vez. ¿Verdad? Y a veces uno dice, wow, esa era la solución y no la había visto. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que dependamos de Él y que le entreguemos el control a Él, ¿verdad? Entonces, si desde que nuestros hijos están pequeños aprendemos a hacerlo, es más fácil. Es más fácil sobrellevar el rol de madre, es más fácil conocer a Dios también, porque en ese tiempo en que nosotros entregamos el control, es el tiempo donde lo vamos a conocer más a Él y vamos a ver su provisión, su ayuda, todo eso. Y no querer nosotros solucionar todos los problemas. Nuestros hijos van a tener caracteres diferentes, vamos a querer que ya deje de gritar, que ya deje de ser malcriado, que ya deje, ¿verdad? Tantas cosas cuando están pequeños, pero hay que entregárselo al Señor porque Él sabe cómo hacer todo eso. Nosotras no podemos. Esa fue una de las cosas que más me impactó. Hola, buenas noches. Hola, Yolanda. Hola. Bendiciones para todos. Amén. Bueno, igual yo me sentí muy impactada. Hoy, dejé para hoy esos, he tenido que correr ahí un poquillo y eso me quedó para hoy. Y casi que pasé llorando toda la tarde. El Señor me confrontó mucho y me gustaron mucho esos dos. Y en el número 5 hay una parte que dice, su plan comenzó incluso antes de saber que estaba embarazada. Creó a mi hijo para sus propósitos, que son mucho más grandes que los míos y continuarán después de que yo no esté. Entonces el entender que sí, los tuve en mi pancita y todo, pero no son míos. Ya el Señor tenía un propósito para ellos antes de eso y muchas veces decimos, bueno, decidimos quedar embarazados, decidimos tantas cosas y no nos percatamos que todo estaba ya en los planes del Señor, ¿verdad? Y el saber que esos son los planes de Él y son sus propósitos y no mis planes ni mis propósitos, ¿verdad? De ahí como yo tengo que alejarme, salirme como un poco de la película para que sea el Señor el que entre y tome Él realmente el control, ¿verdad? Porque como decía Soyli, que a veces es muy fácil decir las cosas, ¿verdad?
pero realmente o no las sentimos o no lo dejamos completamente. Entonces esa parte me impactó bastante y después venía una actividad ahí al final donde decía, haga una lista con ese plan perfecto, ¿verdad? Que queremos y era de escribir y escribir y podríamos seguir escribiendo y llegar al final a entender, bueno, por más grande y mejor que todo esto. Así que era como el dejarlo, el desprenderse, el decir, bueno, Señor, todo es mejor. Y me hizo recordar de tantos momentos difíciles en que con nosotros hemos pasado cosas, con Andrés desde muy chiquito y ver la mano del Señor siempre ahí, cómo lo cuidó, lo protegió, Sí. con Ana Laura, con David, o sea, ver la mano del Señor siempre presente y como diciéndome, yo he estado ahí siempre y he tenido el control de todo. Entonces sí, el Señor me habló mucho en estos dos lecciones. Ahora yo, después yo. Ok. Ok, si quiere les puedo compartir algo. ¿Me escuchas? Sí. Claro, Sí. Adelante, Ok, adelante. adelante. Ok, gracias. A mí me llamó mucho la atención, por lo menos me detuve realmente a tratar de comprender en una frase que decía, que hablaba el libro en la página 87, donde dice, a veces nos esforzamos por recuperar el control, nos dirigimos hacia más esclavitud, no hacia la libertad. Eso me llamó mucho la atención. Yo, Dios mío, pero ¿cómo entender que estoy más bien hundiéndome en la esclavitud y no tratando de ser libre al querer recuperar mi control? Porque somos dadas a estar controlando todo. Cualquier circunstancia, cualquier situación, alguna diferencia con alguna hermana, con el esposo, con los hijos, llámese lo que sea, siempre vamos a querer tener el control, porque eso ya es parte de nuestra naturaleza caída. Pero ahí más abajo, eso también me gustó mucho, que es que cuando dejamos de estar enojadas, cuando estamos tratando de recuperar ese control, vamos a mantenernos enojadas, frustradas, ansiosas, vamos a estar planeando, vamos a estar pensando, el Señor nos puede llegar a encontrar en ese desierto de la murmuración, esto es injusto, no me parece lo que está sucediendo, todo eso es un montón de argumentos que tenemos en la mente, que nos hacemos sobre lo injusto que puede ser Dios, pero es hasta en el momento, por ejemplo, cuando dice que Dios no fue al encuentro con Agar mientras ella estuvo planeando todo, mientras ella se mantuvo enojada, quería salir del control de Sara, huyendo, según ella huía hacia la libertad, y luego se encuentra con el Señor. Pero se encontró con el Señor, eso qué lindo, cómo me gustó, se encontró con el Señor hasta que estuvo en paz, hasta que buscó su presencia, hasta que se rindió, hasta que le dijo, ya no puedo más, te entrego esto. Allí el Señor vino y le mostró, aún de lejos, le mostró un final feliz. Ahora, dependiendo de lo que queremos ver sobre el final feliz, para muchos puede ser algún aquí en esta tierra, pero para mí el final feliz en que el Señor nos puede mostrar es ver, señalarnos el poder llegar a esas calles de oro, al llegar a la presencia del Señor, cuando ya estemos del otro lado de la eternidad. Para mí ese es el único final feliz que existe, porque mientras estemos de este lado, en esta tierra, vamos a seguir luchando con esas circunstancias, con nuestra naturaleza, con todo lo que acarrea el vivir en este mundo, pero qué lindo que solamente hasta que me rinda y le pueda decir al Señor, ya no puedo más,
le entrego esto. Ya no puedo más, Señor, te rindo mi control, lo cedo porque tú eres el único que tienes el control. Ahí el Señor donde me habla. Eso me llamó mucho la atención. Entonces eso era lo que quería compartir con ustedes. Muy lindo. Gracias. Doña Iris. A mí me impactó mucho la lección número 3 en la 87 también, donde dice 1000 obstáculos, donde dice Génesis 16, 6, 16, dice, en su momento más solitario de desesperanza, nuestra cenicienta egipcia recibió la visita de Dios mismo. Sin embargo, la escena no era la que esperaba. Dice, quiero que Dios se presente como Dios Padre de un encuentro de hadas. Quiero que agite una varita, que seque sus lágrimas y resuelva todos sus problemas. ¿Acaso no es lo que Dios hace? No exactamente. Esta vez hace lo contrario. Le pide a Agar que regrese al lugar del que había escapado y le dice, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su manto. Me desconcierta un poco escuchar estas palabras que salen de la boca de Dios. Imagínense, él sabe a lo que regresa a Agar, ¿verdad? La esclavitud, al maltrato de la poligamia y la subordinación. Para ser sincera, me pregunto qué clase de Dios es este que pide semejante cosa. Y yo me pongo a pensar, ahí estaba contra la voluntad, no era un hombre que le estaba hablando, ella le estaba hablando Dios, ¿verdad? Y sin embargo ella se asustan, porque ¿cómo va a escuchar eso de la boca de Dios? Y es cuando uno se pone a pensar, muchas veces hemos querido resolver hasta lo que Dios tiene que resolver, ¿verdad? Muchas ocasiones, porque ¿cómo yo voy a decir? Yo voy a ir a tal lado, si Dios quiere, ¿verdad? Porque si Dios no quiere, yo no me muevo. Y todavía uno se pone a ver que en este libro, ven una cosa, digamos, es una condición esclava como segunda de la esposa, se sabía que si Agar volvía a las manos de Sara, iba a ser para sufrir todo lo que ella pasó, ¿verdad? Que era una esclava que tenía que estar a las órdenes completas y todo lo que, todas las cosas que ella pasó atrás, las recuerda ahora y que tenga que volver a eso y que se le esté, es un mandato que Dios le hace, ¿verdad? Y ella se volvió sumisa y dice, me desconcierta un poco escuchar estas palabras que salen de la boca de Dios. Él sabe a lo que regresa y entonces le dice, para ser sincera, me pregunto qué clase de Dios es este, me pide semejante cosa, Agar, volver, con la cual Sara regresará a su condición de esclava como segunda esposa. Para Agar, el camino de regreso debe parecido como si estuviera lleno de 1000 obstáculos del tamaño de una montaña. Y esta otra que dice, la minimizar, dice la cuestión de minimizar, le llamó mucho la atención, donde dice cómo minimizar los obstáculos. Los obstáculos, dice que era, bueno, un chiquito, ¿verdad? Que jugaba con el chiquito de Sara, lo de aquí, con el de Agar, y parece que tenían como una discordia, ¿verdad? Y sin embargo, dice aquí, si Sara se había equivocado, Dios lo reconoció al decir, Jehová, he oído su aflicción, en Génesis 16, 11. Sin embargo, Agar también se equivocó al huir. Dios invitó a esta pequeña sierva a tomar el camino hermoso, a regresar a un lugar de ponerse en vergüenza y peligro en el papel de fugitiva. Lo hizo, se escapó y lo hizo de una forma, yo digo que como dice aquí, ¿verdad? Ella lo veía como un obstáculo, pero no sabía que era para un premio, porque el muchacho de Agar huyó para no volver a estar con Sara, ¿verdad? En su casa, haciendo el papel triste que ella hizo. Y no sabía que todo esta escapada que ella se estaba dando y todo, iba a venir Dios a encontrarla. La encontró. Y ella fue un obstáculo completo, ¿verdad? Y si nadie pone el nombre del bebé por nacer de una joven embarazada a punto de morir en el desierto, pero Dios le dio un nombre al bebé. Y Agar profetizó que era Ismael. Sería un hombre fiero, del tipo que no se puede domesticar. Génesis 16, 12 dice, qué promesa para una esclava fugitiva. Significaba que no solo viviría, sino que en un día ella y su hijo serían libres. Así que Agar tenía que tomar una decisión, si se enfrentaría a una larga fila de obstáculos de sumisión, pero al final se encontraría la libertad. Acogería a Agar el color de la bendición futura, aunque estuviera envuelta durante un tiempo en el manto de la esclavitud. Y yo me ponía a pensar cuando yo leía esto, que dentro de esto y todo, nosotros hablamos mucho
hablamos mucho por mujeres controladoras, y cierto, tenemos mucho control dentro de nosotros, ¿verdad? Porque es como algo que se la llevamos, lo arrastramos de Eva, ¿verdad? Vamos a echarle la culpa a Eva. Lo arrastramos, pero hay que concientizarnos, ¿verdad? Ahí viene la conciencia, concientizarse uno de que si uno usa la conciencia buena, ¿cómo lo explico? Bueno, como lo dice aquí, dice que, lo explica aquí, yo lo leí, donde dice que a veces ante la injusticia Dios a los suyos le da la oportunidad ante la injusticia. Da a los suyos fuerza y oportunidad para levantarse y luchar, reunir apoyo, reformar gobiernos y enfrentarse a narcisistas, a personas controladoras o a la corrupción generalizada. Aprendemos a ser nos concientizamos de las cosas que Dios hace y que puede hacer si rendimos todo el control a Él, ¿verdad? Incluso antes de que hablaban de los hijos y de todo. Cuando uno tiene un hijo, cuando uno se siente con preocupaciones grandes que uno ve que se le salen de control, uno siempre se lo presenta a Dios y tenemos que tener siempre eso. Dios es importante en todo tiempo, en las manos de Dios confiar a sus hijos y confiar toda cosa que uno que uno tenga, porque es la conciencia que tenemos que tenerla clara, como dice aquí, la conciencia clara y tener uno la confianza completa que cuando uno le entrega un hijo a Dios, desde antes de que ellos nacieran ya estaban en las manos de Dios. ¿Qué podríamos nosotros esperar? Pensar que un hijo en las manos de Él va a estar siempre bien. Tener la conciencia la conciencia tranquila de cualquier cosa que uno le ponga a Dios en las manos, que nos puede ayudar, ¿verdad? Eso es lo que les quería compartir. La parte de los obstáculos, la parte de la conciencia y la parte y la cosa de los obstáculos, ¿verdad? Hay 1000 obstáculos en esta vida para poder confrontarlos con la palabra, porque nos ayudan. Eso les quería compartir. Gracias. En este punto, a mí me habló mucho porque Agar no se fue sin una promesa de Dios. O sea, ella se pudo devolver porque llevaba una promesa. Una promesa de que su hijo iba a hacer ese. Y nosotras podemos confiar en Dios y volver a la sumisión de su cuando conocemos la palabra del Señor, cuando sus promesas son las que nos sostienen. Entonces, como hijas de Dios, tenemos que conocer lo que la palabra de Dios dice y esa palabra es la que nos va a sostener aún en los momentos difíciles, ¿verdad? O sea, ella tuvo que enfrentar un momento difícil. Pero si vemos en la vida de Agar, a ella se le olvidó esa promesa, o no sé, porque entró en una desesperación terrible cuando a los 15 años o 16 años tiene a los 16 años. ¿verdad? Entonces ella en ese momento dice, ¿y dónde está el Dios que ve? No me está viendo. Y echa todo eso y le dice, como que me dice, bueno, si me estás viendo, haz algo y si no, pues nos morimos aquí, ¿verdad? Y yo creo que a veces nos pasa eso, ¿verdad? Que se nos olvida el Dios que nos ve y que está con nosotros siempre y que son sus promesas las que se van a cumplir en nuestra vida. Eso era lo que quería aportar. Sí, ahí, bueno, ahora que hablabas del Dios que me ve, en la segunda vez era el Dios que escucha, ¿verdad? A eso me llamó mucho la atención también, pues ya Dios nos ve y Dios nos escucha. Es una breve acotación. Carla. Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo quería, bueno, la verdad que todo el libro me ha confrontado demasiado. Yo creo que a todas, ¿verdad? Esta parte del título, ¿verdad? Donde dice Agar fuera de control y el de Sara, tengo que hacer algo. Yo me pongo a pensar en estas dos mujeres, que las dos metieron las manos para hacer las cosas como ellas querían, no como Dios tenía en sus planes. Como dijo Zoili ahora, a Agar se le olvidó todo y a Sara también. Se le olvidó todo lo que Dios les había prometido. Se les olvidó por completo el Dios que es el Dios de ellas. Yo me he confrontado muchísimo esta semana con esas dos cosas, porque yo siento que uno ha metido las manos tanto
yo digo, Señor, pero perdóname porque siempre trato de hacer algo. Y por más que yo digo, rindo mi corazón a ti, yo quiero hacer algo y he estado pasando situaciones difíciles y de salud y otras en las que me ha llevado el Señor a meditar. Y como dijo yo, el lunes lloré. Yo soy llorona y ahora lloro. El lunes lloré como hacía mucho. No lloraba en la presencia del Señor. Yo lloré ante Dios así, cuando no podía tener hijos. Y el Señor me prometió hijos y me dio 3 hijos de donde no podían existir porque médicamente ellos no podían nacer, no había nada posible que los doctores pudieran hacer para que nosotros fuéramos padres. Ahora con mi situación de salud, yo decía, voy a comer bien, voy a hacer ejercicio, me voy a cuidar. Yo tengo que ser responsable con mi cuerpo y cuidarme para estar bien de salud. Al estar mal, al perder el control absoluto de toda mi vida, al verme en pensamientos negativos y creer que yo podía hacer algo, que yo podía tratar de cambiar las cosas, y al estar otra vez ahí, en esa posición que el Señor nos pone, donde dice, es por mi mano, soy yo quien te sustento, no eres tú. Entonces, bueno, el lunes fue algo terrible, en realidad toda la semana, pero a la vez, después de todo eso terrible y toda esa angustia y toda esa desesperación como la que tuvo Agar, yo llegué a sentir el amor de Dios, la mano de Dios, y he tenido unos cambios físicos en mi cuerpo increíbles, que he estado, la verdad, muy sorprendida. Y mis hijos también me dicen, mami, ¿qué le pasó? Porque yo estoy limpiando como antes, camino, puedo andar en bicicleta, puedo hacer un montón de cosas que mi cuerpo estaba en mucha limitación. Yo no podía ir al centro, yo vivo aquí en el centro por la San Martín. Yo subía al parque, al centro, a hacer algún mandado al mercado. Yo llegaba con contracciones a mi casa. Yo no caminaba 200, 300 metros y ya yo tenía contracciones. Entonces, eso y un montón de situaciones, apegos emocionales, me llevaron como al límite, pero a ese límite donde uno se acuerda, como dices hoy, se acuerda de lo que Dios le prometió, se acuerda de lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces, para mí ha sido, la verdad, sorprendente cómo el Señor tiene cuidado de nosotras. Él está ahí y cada vez a través de su palabra nos muestra cómo, cómo va a terminar esto. Y cuando yo llego a la parte de Apocalipsis, y yo digo, Señor, si, si no lo merezco, pero eso es lo que me espera. Yo no Amén. merezco nada, 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 pero eso es lo que me espera. Entonces eso me ha reconfortado mucho y quería contarles sin llorar, pero no pude, no pude, soy muy llorona. Entonces, muchas gracias por escucharme y a todas las que han estado orando por mí. De verdad se los agradezco montones, porque también me he sentido demasiado abrazada por todas ustedes. He sentido como ese abrazo de Dios en conjunto con todas ustedes. Entonces me siento muy bien, me siento demasiado amada por toda esa familia de Cristo que tengo. A pesar Gloria a de que, Dios. sí, a pesar de que en mis cosas
una de mis aflicciones y apegos emocionales es no tener a mi mamá, a mi abuela y a mi suegra, que han sido mujeres muy valiosas. Tengo a papá, tengo mi familia y tengo mi familia en Cristo, que son cada una de ustedes. Entonces, yo quiero agradecerles a cada una por todos los ratitos que han sacado para orar por mí y que el Señor me la siga guardando y bendiciendo. Amén. 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 Qué lindo ver cómo Dios trabaja con cada una de nosotras de formas diferentes. Yo hablaba con Carla hoy, yo sé que ella no llora por tristeza, ella llora conmovida de lo que ha visto que Dios ha hecho en su vida y está haciendo. Entonces, qué hermoso que es eso, ¿verdad? Definitivamente, Él nos conoce, somos sus hijas y podemos confiar en Él. No sé, ¿alguien más que quiera compartir? Todavía tenemos tiempo. Ujú. Del primero pues, no han dicho gran cosa, en verdad, de que Lagarde tenía una controladora dormida que se despertó al chocar con la otra controladora, ¿verdad? Que a veces nos pasa mucho en las relaciones más entre mujeres, cuando lo comentaban mucho en el video de Aviva, ¿verdad? Que, que podemos vernos siendo abusadas, digamos, ¿verdad? Por una controladora o intimidadas tal vez. Y al adquirir usted cierta ventaja, como le pasó a Agar, de repente la controladora que estaba dormida se despierta y quiere a lo mejor tomar venganza, ¿verdad? De todo lo que pasó. Entonces esa parte también estaba muy interesante porque es una relación que se ve mucho ahorita, ¿verdad? Bueno, siempre, en las mujeres, más que todo, ¿verdad? Que se llevan ahí, que las relaciones son medio complicadas y todas tenemos en menor o mayor grado el control en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces ese, en cuanto al capítulo 1, que era, hablaba mucho del choque de titanes, era que se titulaba la de eh, en Aviva, ¿verdad? El primer video que les pasé. Era para hablar también de esa parte. Y las dos preguntas que le hace el Señor, ¿verdad? Ya en el También. segundo Ujú, lección. ujú, ¿De ujú. dónde vienes y a dónde vas? Ahí nos Ujú. hace esas preguntas a nosotras cuando estamos controlando. ¿De dónde estamos tratando de vivir o qué Ujú. queremos controlar? Primero también que la conoce, ¿verdad? La llama por su nombre, Agar, sierva de Arai, y le recalca, sierva de Arai, y luego le dice, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y que al final todo se resume en control, ¿verdad? Está huyendo del control y lo que quiere es buscar el control y tener el control. Entonces, ese es el también de la segunda parte. Y que habla mami que a veces nos esforzamos por recuperar el control y al final nos estamos dirigiendo hacia más esclavitud. Hablaba una parte ahí en ese primer capítulo de la venganza, ¿verdad? Ujú, Cómo deseamos, Agar deseó vengarse y entonces fue cuando empezó a ver a Sara feo. ujú, ujú, Eso más bien le trajo consecuencias más negativas, ¿verdad? Y uno lo ve a veces que las personas quieren vengarse de lo que les han hecho y lo ujú, único que las lleva es a más odio, a más resentimientos, a más deseo de controlar, a más frustración. ujú, Y como la palabra sí, es tan sabia, ¿verdad? Que dice, la venganza es mía. Él dice, la gloria es mía, pero también dice, la venganza es mía. O sea, ujú, no tenemos nada que tocar ahí, ni su gloria ni la venganza. Eso le corresponde a él y él sabe cómo hacerlo. ujú. Qué vacilón, somos un montón de mujeres y todas calladitas. ¿Qué pasó?
Estamos aprendiendo a estar calladas. Sí, sí. Yo creo que es eso. Buenas noches. ¿Escuchan a mí? Sí, buenas noches. Buenas noches. Rebe, quería compartirles un poquitito algo de lo que me ministró a mí. Bueno, en realidad todo este libro ha sido de gran, bueno, bendición, de gran revolución ahí en nuestro corazón, ¿verdad? Por el ser tan controladoras, que venimos así desde el inicio, ¿verdad? De Eva, y habíamos alcanzado con esto. Y bueno, me llamó mucho la atención cuando el Señor le dice a Agar, ¿verdad? Y le dice su nombre y le pregunta, ¿verdad? Que hacia dónde va y qué va a hacer. Me llama la atención la forma como Dios se le acerca a ella y cómo ella es y cómo Dios lo hace. Yo lo podía percibir el amor que Dios nos tiene a nosotros, que a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de que actuemos muchas veces erróneamente, ¿verdad? Y equivocadamente, en desobediencia, el Señor nos muestra su amor y su misericordia, ¿verdad? Y podía ver cómo Dios le mostraba a Agar esa misericordia y ese amor y esa compasión. Entonces, Dios me habló mucho en ese momento a mí en que estaba leyendo la página, creo que es la 89. Y qué lindo ver cómo, cómo reaccionó el Señor, ¿verdad? Donde Él le dice, he oído tu aflicción. O sea, Dios escucha nuestra aflicción. Dios escucha cómo estamos, lo que estamos viviendo, las luchas que estamos teniendo. Y a pesar de que estemos queriendo hacer las cosas de una forma incorrecta, que estamos haciendo, creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero el Señor sabe que no, porque queremos tomar ese control, queremos ser nosotras y hacer las cosas a nuestro modo, ¿verdad? Y no es así. Entonces, como el Señor le muestra a Agar esa compasión, esa misericordia. Igual a nosotros hoy, el Señor es así, que a pesar de ¿verdad? Le fallamos, Él en su misericordia nos atrae a Él, nos está hablando. Este libro para mí ha sido muy exhortante, me ha exhortado mucho y en cada uno de las diferentes historias, de todos estos comentarios que tiene aquí la escritora, me han hablado demasiado y de todos ellos tengo. He sido esa controladora de una y mil formas, pero puedo sentir el amor de Dios también que nos consuela, que nos habla. Y qué importante es nosotros tener un corazón enseñable por el Señor, un corazón dispuesto a obedecerle, ¿verdad? Porque vemos cómo Dios le muestra a esta mujer esa misericordia y esa gracia, ¿verdad? Es lo que Dios hace con nosotros, mostrarnos su gracia, su misericordia, a pesar de querer ser controladoras y todo eso, pues Él viene en ese auxilio, ¿verdad? Cuando nosotros, ¿verdad? Venimos y descargamos en Él nuestras cargas, descargamos en Él aquellas cosas que sabemos que se salen de nuestro control, porque no podemos hacer nada, definitivamente. Sin el Señor no podemos hacer nada. Él se acerca a nosotros, de verdad, y nos muestra su amor y su gracia y su misericordia. Y entonces, porque Él es nuestra esperanza, ¿verdad? Entonces, eso me habló mucho el corazón, esta palabra. Eso quería compartirles, algo pequeñito. Amén. Hola, Hola, yo, Andrea. hola. bueno, hablando de este libro, para mí ha sido increíble.
y demasiado retador cada capítulo. Una parte que me llamó mucho la atención, bueno, mi mamá insistió mucho para que yo llevara el curso y yo dije, bueno, voy a hacerlo y yo sé que Dios tiene, ¿verdad? Algo con esto, su propósito. Y cuando leí una parte, me llamó, o sea, me impactó demasiado, porque digo yo, o sea, yo ya estoy casada y todo, pero leí esta parte y dice, una buena madre hace lo mismo que Agar, ayuda a su hijo lo máximo que puede y luego la abandona en las manos de Dios. Y digo yo, a pesar de que estoy casada, yo sé que, digamos, ella me trata de ayudar muchísimo, ¿verdad? Y yo lo veía reflejado acá. Y lo veo ahora, digamos, con mis hijos. Yo sé que están pequeñitos y todo, pero sé que va a ser un instrumento, digamos, para que yo pueda ayudarlos, ¿verdad? Y también para que yo pueda entrar en el reposo de Dios con todas las cosas que suceden. Entonces, yo sé que Dios tenía un propósito en que yo lo leyera y en todo lo que he aprendido, ¿verdad? Que es un reto, digamos, que tenemos todos los días como madres. Y otra parte que me gustó muchísimo es cuando me llama a ser una mamá humilde, a pedirle la dirección a Dios y dice que de esta forma Dios va a abrir mis ojos y que Él conoce los planes que tiene para nuestros hijos y que son mucho más sabios y de mayor alcance. Entonces quería compartir eso, que para mí ha sido algo muy lindo, digamos, y que sé que Dios va a seguir ayudándome en este proceso de ser madre. Amén. Ujú. No sé si alguna tiene algo por ahí, algo más. Yo, ¿Quién? Wendy. Wendy. Hola. Hola. Hola, Wendy. Voy a tratar de resumirlo porque, ay, esta cámara está un poco loca. Vieras que yo este capítulo lo hice en la casa de mi mamá. Como muchas saben, yo perdí a mi hermana van a ser 3 meses. Ella murió de un cáncer. Y le dije que estaba haciendo el libro y le dije, mami, ¿usted quiere escuchar? Entonces hice todas las lecciones con ella en voz alta, digámoslo así. Las últimas 3. Ajá. Cuando se leyó Apocalipsis 21:1-7, que dice de que entonces vi un nuevo cielo y la nueva tierra y lo que Dios, o sea, nuestro final feliz. En la lección 4 decía una madre a cierta distancia, en la página 94 dice, no obstante, no es fácil hacer. Rendir al Dios viviente un hijo que has tenido cuidado y amado desde el nacimiento es extremadamente difícil. En ese momento mi mamá soltó el llanto, porque ella me dijo, Wendy me dice, ahí está, ahí Dios me está hablando, yo no sé qué es lo que yo entiendo, no sé. Y empezó a llorar y todo, y me dice, Wendy, yo hice todo lo que pude por mi hija y todo, y a mí como que me conmovió mucho, ¿verdad? Porque ella y yo soy mamá, tengo 2, pero después ella llegó y me dijo, vuélvame a leer el versículo de Apocalipsis. Entonces yo se lo volví a leer y le leí donde dice ahí Apocalipsis 21:1-7, que dice, imagina tu final feliz mientras lees Apocalipsis. Haz una lista de las descripciones que encuentras de Dios y del cielo. Entonces mi mamá después de que lloró conmigo y yo lloré con ella y en la parte en la 95 donde dice que Dios escucha, mi mamá llegó y me dijo, Wendy, yo entendí mediante este libro, algo que ella es de religión católica, pues no practicante, ¿verdad? Ella entendió esa parte de que ella oró tanto por mi hermana y que mi hermana al final de cuentas, como yo les decía la semana pasada, ella aceptó a Dios en su corazón y yo sé que ella está ahí caminando en esa tierra nueva y con todo ese cuerpo donde no hay dolor, donde no hay nada. Mi mamá lloró mucho porque yo siento como que ella como que no había llorado o no había aceptado la muerte de Jacqueline y ella mediante estas lecciones, y fue un día nada más que yo fui a la casa de ella y le dije, mira, estoy haciendo este libro, esa parte a ella la impactó mucho, donde dice, rendida al Dios viviente un hijo que has tenido cuidado y amado desde el nacimiento es extremadamente difícil. Es comprensible que Agar comenzara a llorar con desconsuelo. Y mi mamá empezó a llorar, entonces yo vi como a una Agar representada en mi mamá, nada más que Agar no perdió a su hijo, sino que tuvo más familia y más descendencia, pero en la parte de mi mamá, ella entendió que mi hermana se fue, que mi hermana murió, que ya no está, pero que ella sabe que fue libre también, que Dios
la sanó y que ahora ella está bien. Entonces yo quería, digamos, decirles eso como decía la otra muchacha, Carla, creo, este Apocalipsis, imagina tu final feliz, encuentra descripciones de Dios y del cielo. Eso es ese va a ser nuestro final feliz. Y yo quería contarles esa pedacito de mí. Amén. Gracias. Qué lindo. Ujú. Ujú. Como Dios es Dios, ¿verdad? Él sabe qué necesitamos y cómo Él es consolador, ¿verdad? Bueno, ¿alguna que tenga algo ahí que quiera más compartir? Si no, que tenga ahí pegado, hijo. Si no lo dejamos así. Y listo. Entonces la próxima semana, bueno, una conclusión. Aunque Agar no lo comprendió al principio, el hecho de que Sara la expulsara fue la manera de Dios de cumplir su promesa. La estaba escoltando hacia la libertad, así como un día lo haría por Israel. Dios liberó a Agar de la esclavitud, la envió al desierto y suplió cada una de sus necesidades. Dios no siempre libera a los suyos de inmediato, a veces nos hace pasar situaciones complejas como las de Agar, que parecen una eternidad. Sin embargo, Dios siempre tiene un final feliz reservado para quienes se rinden a Él. Concluía el libro. Entonces, la próxima semana, si Dios quiere, comenzamos con mi tocaya. A ver con cuántas cosas me identifico con Rebeca. Va de la 101 a la 125. De la 101 a la 125. Y son igual 5 lecciones. Rebeca, la que se puso en lugar de Dios. Entonces, esa es la que nos toca la próxima semana, si Dios quiere. Entonces, yo creo que lo dejamos así por hoy. Si alguna no tiene nada más que contar, entonces nos despedimos y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite, por este mismo medio. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. bendiciones. Buenas noches, bendiciones. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.